Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde Dios mediante, por la próxima hora, vamos a estar en compañía de ustedes, compartiendo temas de interés general y una muy importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La frase de hoy dice así: la verdad puede presentar mil caras, pero solo una será cierta. Hacedores de la historia, el 8 de agosto de 1879 en el estado de Morelos, nace Emiliano Zapata, quien de simple labriego legaría, al igual que el legendario Pancho Villa, a convertirse en una de las figuras cimeras de la Revolución Mexicana, donde destacó por la defensa de los campesinos frente a los abusos de los hacendados. Se alzó contra la dictadura de Porfirio Díaz. Aliado a Villa, tomó Ciudad México, lanzando el Plan Ayala exigiendo distribuir las tierras entre el campesinado. Las exitosas campañas militares que desarrolló le ganaron el sobrenombre de Atila del Sur. También, tal como ocurrió con Villa, murió asesinado en ese estado natal el 10 de abril de 1919, a la edad de 39 años. En 1974, como consecuencia del llamado escándalo Watergate, cuando elementos vinculados a la Casa Blanca robaron documentos de las oficinas del Partido Demócrata y a fin de evitar un juicio político de institución, el presidente Richard Nixon dimitió del cargo. Dos periodistas del influyente diario The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, a partir de una fuente confidencial, hicieron público el hecho y sus ramificaciones, dando lugar a una investigación que trató de ser arropada por Nixon. 69 personas fueron sometidas a la justicia, siendo sancionadas más de 40 con diversas penas, algunas muy vinculadas a Nixon. Este recibió el perdón presidencial por su sucesor, el vicepresidente Gerald Ford, pero quedó anulado políticamente de por vida. A diferencia de David Ortiz, quien se retira de manera voluntaria en plenitud de facultades y gloria, Alex Rodríguez se ve obligado a hacerlo por la puerta trasera en la más pobre temporada de su carrera. Él ha sido sin duda un pelotero de clase excepcional, cuya carrera pudo haber alcanzado cumbres más elevadas, aún de no haberse visto afectada por las frivolidades de su vida privada, reñidas con la disciplina atlética y los escándalos relacionados con el uso de esteroides. Lamentable que pudiera haber sido mucho más grande de lo que fue. Y en medio de la discusión sobre salario y horario que acaba de romper el diálogo entre el gobierno y el Colegio Médico Mexicano con el anuncio del presidente de que van a realizar toda una serie de actividades de protesta, pues ha surgido la oportuna propuesta del doctor Bernardo de Filló de que los médicos cobren por hora de servicio con determinados incentivos. Nos parece una fórmula más justa y que debiera precisamente pues retomar el diálogo y hacer que este concluya de manera exitosa. Hace muchos méritos como cardiólogo. A De Filló le acompaña la larga experiencia acumulada por su estrecha vinculación a los temas de salud y de la seguridad social. Pocas voces tan autorizadas como él en este campo. La Defensa Civil informa que su personal está debidamente entrenado y preparado para hacer frente a la ocurrencia de terremotos. No hay por qué dudarlo, pero donde radica el problema en realidad es en el desconocimiento casi total y la falta de preparación de 99 de cada 100 habitantes de qué hacer para preservar la vida en caso de un movimiento telúrico, que en apenas pocos segundos puede ocasionar una auténtica catástrofe. El caso del terremoto de Haití, media docena de años atrás, donde 300.000 personas perdieron la vida y 1,5 millones de sus hogares, es aleccionador. Proveer a la gente de un silbato, como propone el geólogo Orgiles de León, parece, entre otras, una medida de prevención necesaria para en caso de quedar sepultado bajo los escombros y puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Una voz de alerta para los pasajeros de American Airlines. Si por cualquier motivo, enfermedad, accidente u otra razón, usted no puede viajar el día que tiene reservado,
de acuerdo a nuevas disposiciones de esa aerolínea, usted tiene que informarlo en el breve espacio de 2 horas o de lo contrario pierde el importe del pasaje. Si después logra salvarlo, entonces tiene que fijar nueva fecha para viajar de inmediato y pagar una multa de $150. Esa nueva disposición, de lo que a todas luces tiene características de un verdadero atraco, ha sido el conocimiento de aprobación de las autoridades aeroportuarias. No es un verdadero abuso. Y eso que le llaman la línea mejor valorada. Qué chiste de mal gusto, ¿eh? Bien, hacemos la pausa. Cuando regresemos, ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Bien, con nosotros hoy en Teledebate, pues nos honra la presencia y participación del doctor Pedro Luis Castellano, quien es director general de CISARRIL. CISARRIL es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de la Seguridad Social. Doctor, bienvenido. Claro, usted sabe perfectamente lo que es CISARRIL. Yo tengo ciertas ideas, pero muchos televidentes posiblemente no conocen exactamente cuáles son las funciones del organismo. Como no conocen muchos de los afiliados a la Seguridad Social cuáles son sus derechos. Y en eso hay mucha desinformación. Así que usted pudiera más o menos brevemente decir, bueno, ¿de qué se ocupa la superintendencia? Sí, la superintendencia, en primer lugar, es un órgano del Estado dominicano, y esto es muy importante. Sí. Es una representación del Estado dominicano en el sistema de seguridad social, en este caso para la parte de salud y riesgos laborales. Y las funciones de CISARRIL, las principales funciones, pues tiene como 18 en la ley. Una es velar por la sostenibilidad financiera del sistema. Nosotros monitoreamos en tiempo real prácticamente todo lo que entra, todo lo que sale financieramente en el sistema y cada una de las administradoras de riesgo. ¿Eso incluye las ARS también? Correcto. Otra función es aportar al Consejo propuestas técnicamente sustentadas para mejorar las prestaciones que reciben los afiliados. Otra es resolver conflictos entre las administradoras de riesgo, los médicos y clínicas, o sea, los prestadores de servicios, y los afiliados. Nos movemos en eso. En el caso de los afiliados, la DIDA tiene la principal responsabilidad de recibir las quejas y reclamos. Las sustenta, eventualmente resuelve muchas, porque son problemas de mala información. Y las que no se resuelven las pasa a la superintendencia. Nosotros siempre decimos que todo el que tenga una queja y piense o considere que algún derecho le ha sido conculcado, no se le está cumpliendo, que acuda a la DIDA, que presente su queja o lo presente a la CISARRIL directamente, que nosotros se lo canalizamos a la DIDA. Y lo importante es que la ciudadanía debe saber que toda queja, aun aquellas que no tienen sustento, son trabajadas, son investigadas y se le da una respuesta. Si el afiliado no tiene razón, pues se le informa, usted no tiene razón, fíjese que el sustento es tal y tal y tal. Pero si tiene razón, en el caso nuestro, nos dirigimos a la administradora de riesgo o al prestador y le informamos, hay esta queja, usted tiene que cumplir por esta disposición tal y tal y tal, más cual. Y si se niegan, entonces ordenamos que se cumpla. Y si cuando ordenamos que se cumpla, no se hace, hay un proceso que se llama proceso sancionador. Se abre un proceso sancionador que a veces concluye con sanciones. Cuando el conflicto es entre las ARS y los prestadores de servicios, los médicos, la clínica, los hospitales, o sea, no con los afiliados, entonces nosotros tenemos un procedimiento que empieza por la conciliación. Abrimos un proceso de conciliación tratando de que lleguen a acuerdos. Si no llegan a acuerdos, nosotros tenemos que tomar una decisión como órgano de arbitrio, como arbitraje. Y esa decisión es de obligatorio cumplimiento. Por supuesto,
quien se sienta afectado, sea la ARS o sea el prestador, siempre tiene el derecho de apelar estas decisiones de la superintendencia ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El Consejo decide si la acoge o si la modifica o no esta decisión. Otra responsabilidad nuestra, por supuesto, como órgano del Estado, es estar permanentemente mirando cómo se va desarrollando el sistema en la parte de salud y de seguridad social. Cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades de mejora. Y bueno, las proponemos al Consejo o si corresponde al Ejecutivo, al Gobierno, se las hacemos conocer. En algunos casos hay oportunidades de mejora que requieren, que ameritan modificar reglamentos de la ley. Eso lo proponemos al Consejo porque el Consejo propone al Estado las modificaciones de reglamento. A veces se requieren modificaciones y ajustes de la ley. En ese caso van al Ejecutivo, las sugerencias, propuestas de mejora. Sí, la superintendencia es un órgano clave del sistema de seguridad social. Son dos. Hay una para pensiones y nosotros para el área de salud y riesgos laborales. La que da más problemas es el área de salud, como es natural, por el uso continuo que hace la gente. Sí, las pensiones son prestaciones a largo plazo, la salud son inmediatas, y cotidianas y continuas. No, y además masivas. Y masivas. Porque precisamente, bueno, usted y yo compartimos el otro día el acto de la DIDA, ¿no? Donde ellos presentaron el libro este que recoge 15 años de actividades de la seguridad social. Por cierto, doña Nelcia Marmolejo, que es la directora de la DIDA, dio una información muy interesante para que los amigos televidentes entiendan que la DIDA sí, en este caso, pues cuando recibe los casos, los maneja y le da solución la mayoría de ellos. Sí. La DIDA ha resuelto más del 98% de los casos que se le han presentado. Y permítame interrumpirle, me disculpa. Sí. Eso es una cosa que se dice rápido, pero que tiene una enorme trascendencia. Claro. Igual nosotros, más del 80% de los casos que nos llegan por la vía de la DIDA o directamente, los resolvemos en el proceso de conciliación. Claro. Solo un 15-20% tienen que avanzar a un proceso sancionatorio, de conminación, a quien le corresponda que cumpla. La gran mayoría de los casos los resolvemos en el proceso conciliatorio. Bien, cuando no se resuelve en el proceso de conciliación, entonces ya en este caso, como usted dijo, la CISARIL toma una decisión, le notifica esa decisión a la institución cualquiera que sea afectada o al afiliado, si no tiene razón. Y en el caso, después usted dijo, bueno, si después de eso todavía la institución a la cual le corresponde prestar determinado servicio no cumple, entonces se inicia un proceso de sanción. Sí. ¿Ese proceso de sanción dónde se efectúa? ¿En la misma CISARIL? Sí, fíjese que son dos cosas. Si se trata de un afiliado a quien no se le está cumpliendo un derecho, no hay conciliación. No, claro. No, ahí simplemente se confirma el hecho pues, con las evidencias, se arma el expediente y se informa a la ARS o al prestador, mire, usted está incumpliendo un derecho, cúmplalo, ¿no? O sea, satisfaga ese derecho. Si no lo cumple, entonces se le ordena cumplirlo. O sea, lo que sería el proceso conciliatorio, claro, en este caso es exhortarlo a que cumpla. No cumple, entonces se ordena. Si al ordenarle cumplirle al afiliado no lo cumple, entonces se abre el proceso de sanción. En el caso de conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud, entonces sí, cuando una de las dos partes plantea bueno, que hay un diferendo, que hay un desacuerdo en algunos de las, por ejemplo, pagos o en las características de los contratos o incumplimiento, etcétera, abrimos un proceso conciliador. Llamamos a las partes para que cada una presente sus argumentos en un ambiente que no es prejuiciado, que no es parcializado. Si no hay acuerdo entre las partes, pero fíjese que en ese caso es una situación entre el prestador y asegurador, no al afiliado. Cuando es al afiliado no hay conciliación. Okay. Y
si no llegan a acuerdo, entonces actuamos como árbitro, decidimos, Correcto. debe hacerse de esta manera. Y los arbitrajes son de cumplimiento obligatorio. Por supuesto, es lo que le decía antes, si alguien no está de acuerdo, siempre tiene el derecho de apelar. Se apela al Consejo. Al Consejo. Bien. Por lo que hemos leído, parece que son frecuentes los conflictos entre la aseguradora y las prestadoras. Desafortunadamente son más frecuentes de lo que desearíamos, porque mire, el sistema no puede operar sobre la base de conflictos. O sea, se supone que el sistema está desarrollado, estructurado, para garantizar el derecho a la atención de salud de los afiliados. Y se supone que todos los que participamos en el sistema reconocemos como principal prioridad el que los afiliados reciban las prestaciones que les corresponden. Entonces, nos preocupa que haya conflictos entre prestadores y administradores de riesgo. Se supone que tiene que haber acuerdos, no conflictos, porque un prestador que es contratado por el sistema está contratado con unos términos que están en el contrato. Si él no está de acuerdo con eso, no tiene que firmar el contrato no es obligatorio. Pero si está de acuerdo y lo firma, pues tiene que cumplirlo. Pero igual las administradoras de riesgo. Si hay un contrato entre las dos partes están obligadas a cumplirlo. Claro. Y si no están de acuerdo, pues a cambiarlo, a modificarlo mediante acuerdo. Y si no hay acuerdo, ellos pueden apelar entonces para que se abra un proceso conciliatorio. Bueno, parece que el Consejo de la Seguridad Social, aunque funciona con cierta lentitud a veces, pero debería ser más expedito en los procedimientos de decisión. Sí. Sobre todo porque hay aspectos de la ley que no se están cumpliendo, porque se había acordado irla poniendo en vigencia de manera gradual, pero ya llevan 15 años, y por ejemplo hay situaciones que todavía están pendientes de solución. Pero bueno, recientemente sí tomaron dos decisiones muy importantes de beneficio para los afiliados. Una fue que modificaron en este caso pues el catálogo de procedimientos, y otro fue que también modificaron el catálogo de medicamentos, así. Sin duda. ¿Se está cumpliendo? Esa es la resolución que en la jerga interna, digamos, del sistema, lo conocemos como la resolución 375, que fue adoptada a finales de octubre del año pasado. Eso incluyó una serie de beneficios. Fue una modificación del plan básico del catálogo de prestaciones. Incluyó muy buenos, importantes avances. Debo decir que está en proceso una revisión general del plan básico de salud, pero como eso lleva tiempo, el Consejo optó por una resolución que mejora las prestaciones mientras se completa ese proceso. Por ejemplo, allí se incrementó, usted sabe, tal vez los televidentes recuerden, que los medicamentos dentro del seguro familiar de salud están divididos, la cobertura de medicamentos está dividido entre si es hospitalizado, internado o si es ambulatorio. Si es internado no hay límite, nunca lo ha habido. O sea, el catálogo de prestaciones contempla que si está interno se cubre el 100% de los medicamentos necesarios. Pero si es ambulatorio, había un límite de 3,000 pesos al año, muy bajo. Bueno, eso se aumentó a 8,000, todavía es bajo, pero más que se duplicó, claro, casi se triplicó. Debe seguir mejorando progresivamente. Doctor, Luego se aumentó. Doctor, con su permiso, tenemos que hacer una pausa y después retomamos. Las pausas son muy importantes. Bien, seguimos conversando con el doctor Luis Castellano, pues, el director general de CISARRIL. En el otro segmento habíamos quedado ya en que se ha aumentado la cobertura de medicamentos a 8,000 pesos mensuales, pero aparte eso ha revisado también el catálogo para actualizar una serie de medicamentos. Se actualizó el catálogo de medicamentos.
Se actualizó incorporando todos aquellos productos que el Ministerio de Salud Pública había incorporado en la lista básica, el cuadro básico de medicamentos, que lo había hecho a mediados del año pasado. Entonces, en octubre se incorporaron todos esos productos. Pero además, interesante porque se modificó la forma de cubrirlos, de ampararlos. Ya no están por una marca determinada o una presentación determinada, digamos, en cápsulas o en jarabe o de 250 miligramos o de 100 miligramos, sino que está el principio activo. O sea, un producto está cubierto independientemente de que en algunos casos lo indique un pediatra y son 100 miligramos o lo indique un médico de adultos y son 500 o 1000 miligramos, e independientemente de que se trate de cápsulas jarabe, porque es el principio activo el que está incorporado. Sí, que es el que cura. Eso es un cambio muy importante, porque muchos de los rechazos que se hacían porque decía, por ejemplo, tal producto 250 miligramos. Y el médico consideraba que era de 500 que lo necesitaba. Sí, claro. Cuando iban a decir, ese no está cubierto, porque el que está cubierto es el de 250, o al revés. Bueno, también se incluyó, se amplió la cobertura para los niños recién nacidos. Los niños recién nacidos, antes, su cobertura, aun cuando estaban cubiertos para gastos catastróficos por 1 millón, en la realidad no lo estaban, porque ese incremento, ese millón lo iba ganando a medida que aumentaba su edad, y realmente lo llegaba a tener al cumplir el año. El primer mes, por lo tanto, era el que menos cobertura tenía, y es el mes en que más lo necesita. Claro. Entonces el acuerdo, la resolución 375, incorporó este derecho desde el momento del nacimiento del niño. Ese es 1 millón de pesos para gastos catastróficos. Eso ha sido un cambio extraordinario para las madres que tienen niños que nacen con problemas, que requieren atención médica costosa. También se incorporó el concepto de atención integral. El concepto de atención integral es que todo lo que sea médicamente necesario para cumplir un procedimiento que está en el plan básico, o una enfermedad que está en el plan básico, eso tiene que estar cubierto, aun cuando no esté explícitamente señalado en el catálogo de prestaciones. Por ejemplo, el cáncer está dentro del catálogo de prestaciones, el tratamiento de cáncer, y está tanto la quimioterapia como la radioterapia. Si un paciente de cáncer que está en quimioterapia requiere un producto que no está en la lista de medicamentos, pero es indispensable, es necesario y el protocolo dice que es necesario, entonces ese medicamento tiene que estar cubierto porque el cáncer está cubierto. O si una persona necesita hemodiálisis, por ejemplo, los que tienen insuficiencia renal crónica, mientras consiguen un trasplante tienen que estar en diálisis 2 o 3 veces a la semana. Para hacer ese procedimiento de hemodiálisis, que está cubierto en el catálogo de prestaciones, se necesita hacer una fístula, que es un procedimiento quirúrgico muy sencillo, pero que necesita, y que pone como una vía permanente de acceso para poder realizar esto, sin el riesgo de permanentes infecciones, etcétera, daños que se producen si cada vez que va a hacer la hemodiálisis hay que abrir una vía, etcétera, son 3 veces por semana. El riesgo de infección aumenta escaladamente. Esta fístula es indispensable para una persona que está en hemodiálisis, pero la fístula no está en el catálogo de prestaciones, está la hemodiálisis, pero sin la fístula no se hace la hemodiálisis, por lo tanto la fístula está cubierta ahora con esta modificación de atención integral. Otra modificación muy importante fue el tema de los gastos catastróficos. En el catálogo anteriormente estaba 1 millón para gastos catastróficos, pero 1 millón en total. O sea, si usted tenía la mala suerte, el infortunio de tener en el año más de uno de estos problemas, por ejemplo, usted tuvo un infarto
digo usted no, el paciente, Sí, y también tiene un cáncer, claro. tiene dos problemas que implica gastos catastróficos, usted tenía en total 1.000.000 al año. Ahora tiene uno por cada uno. Ahora es uno para cada uno. Y son 18 procedimientos. O sea, en la práctica, en teoría, mejor dicho, podría ser 18 millones. Claro. Obviamente nadie tiene los 18 Sí. problemas en un solo año. Igual para cirugía, se incluyó $1.000.000 por cada uno de los procedimientos quirúrgicos que están contenidos en el catálogo de prestaciones. O sea, realmente hubo muchos beneficios nuevos adicionales. Pero usted preguntaba si se están cumpliendo. Y eso es lo más importante. Lo que le interesa al afiliado no es lo que está en el papel, lo que le interesa el papel todo lo aguanta. es lo que recibe. Bueno, ha habido dificultades. En general, podría decir que las ARS lo están cumpliendo, en general. Pero sí ha habido dificultades con algunas Claro. que tienen una interpretación diferente, que, en fin. Bueno, ahí es donde se aplica lo que antes le decía. Si un afiliado se queja de que no le están cumpliendo con uno de estos derechos, ante la DIDA, por ejemplo, la DIDA nos pasa el caso, averigua si es verdad, en fin, Claro. etcétera, y trata de resolverlo por las buenas, digamos, por la vía de la conciliación. La mayoría se resuelven allí. Si no, nos lo pasan a nosotros. Nosotros hacemos la investigación del caso. En algunos incluso llamamos al propio paciente para que nos lleve las evidencias, las pruebas, etc. En otros la DIDA ya lo suministra. Y ahí es donde se cumple ese procedimiento que antes le decía. Si se comprueba que no se está cumpliendo, se exhorta a la ARS a cumplirlo. La mayoría de las veces ahí se resuelve. No lo cumplen, entonces se le ordena que lo cumplan. No lo cumplen, se abre un proceso sancionatorio. Todo eso se hace en un plazo razonablemente breve, ¿no? Sí, los plazos son de poco. O sea, en total, depende si es solo la exhortación y ahí se cumple, es cuestión de una semana, porque hay que darle un plazo para que responda. Si se abre el proceso sancionatorio es un poco más largo, porque hay periodos que tienen que cumplirse en los cuales, y procesos, por ejemplo, lo primero es avisarle formalmente, de manera oficial, que se ha abierto un proceso sancionatorio y que corresponde a tales y tales y tales cargos, correspondientes al paciente tal y tal y tal. Y ahí se abre el expediente y el afectado, sea administradora o prestador, tiene derecho a revisar ese expediente y tiene un tiempo para revisarlo y para presentar sus argumentos de descargo. Bueno, si tiene razón esos argumentos, hasta ahí llega el caso, porque se le avisa al afiliado, mire, en este caso usted no tiene razón. Pero si seguimos considerando que el afiliado tiene razón, entonces avanza el proceso. Y allí es donde, cumplidos determinados plazos, se adopta una decisión. Las sanciones pueden ir desde una simple amonestación hasta una multa en dinero o incluso, dependiendo de la gravedad, la ley dice que puede llegar a la inhabilitación. No se ha hecho. Claro, Nunca se ha caso llegado. ya extremo. Sí. Sí. Ahora, doctor, por ejemplo, hay una situación que se presenta con cierta frecuencia y es aquellos empleadores que le retienen su cuota a los trabajadores, no lo reportan a la Seguridad Social, no hacen los aportes correspondientes y un buen día el trabajador va a buscar su atención de salud y se encuentra que está desprotegido. Esos casos, ¿a dónde van? ¿A la CISARRIL? Bueno, se puede quejar a la CISARRIL o a la DIDA, como dijimos anteriormente. Digo, a la DIDA. A la DIDA. Sí, y la DIDA no pero pasa. si no resuelve, Pero en este caso, como se trata de un empleador, eso es un delito que está tipificado en la ley y corresponde, digamos, investigarlo, preparar el expediente, etcétera, a la tesorería de la Seguridad Social. Y la tesorería entonces debe proceder. Hay sanciones a los empleadores que están también previstas en la ley y en los reglamentos,
Esas sanciones van desde sanciones monetarias, digamos, hasta instruir expedientes que eventualmente pueden ir a la justicia, ¿no? Porque es un delito tipificado en la ley. Hay otros también, otro tipo de faltas que cometen empleadores y que son delitos tipificados también en la ley. Por ejemplo, uno de ellos es, y que lamentablemente cuando lo hacen con la complicidad del afiliado. Si una persona gana 20,000 pesos, un trabajador, él debe cotizar a la Seguridad Social el 3% de esos 20,000 pesos para el seguro de salud y alrededor del 3% para el seguro de pensiones. El empleador debe aportar más o menos el 7% para salud en cada lado y un 1%, alrededor de un 1% para el seguro de riesgo laboral. Entonces, algunos, afortunadamente una minoría, muy minoría de los empleadores, se ponen de acuerdo con el trabajador y le dicen, mira, yo te voy a inscribir en la Seguridad Social, por ejemplo, porque tú ganas 10,000 pesos, no 20,000. Los otros 10,000 yo te los voy a dar por debajo de la mesa, o como viáticos, o como cualquier tipo de ingreso que no es tu salario por el cual tú vas a ganar, porque en lugar de dar el 3% de 20, tú vas a dar el 3% de 10 para salud y 3% para pensiones. Pero en realidad el que más se beneficia es el empleador, porque va a pagar el 7%. Okay. Consecuencia de eso, bueno, eso se llama elusión. Elusión, o sea, está cotizando por menos de lo que le correspondería. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Primero, que cuando él se vaya a pensionar, él va a recibir pensión por 10,000 y no por los 20,000 que le correspondería. Pero más cerca que eso, todos los subsidios por enfermedad, por ejemplo, cuando un trabajador se enferma, que no es laboral, o sea, una enfermedad común, hay un subsidio, que por cierto lo administra la CISALRIL. Antes no dije que también una de las responsabilidades de la CISALRIL es administrar los subsidios por enfermedad común, por lactancia, por maternidad y por lactancia. Entonces, cuando le toca uno de estos subsidios, el subsidio va a ser inferior. Como si él ganara 10,000, no si ganara 20,000. Igual con los laborales, que son muy importantes, porque los subsidios por enfermedad o accidente laboral son mejores que los subsidios por enfermedad común. Y las pensiones de largo plazo por discapacidad total, permanente, perdón, del afiliado, sean total o parcial la discapacidad, también están referidas al salario. O sea, es un porcentaje del salario. Y ahí son muy altas esas pensiones en comparación con el salario. Pero no es lo mismo si estabas declarando 10,000, así estabas declarando. O sea que en realidad es un fraude que a quien perjudica es al trabajador. Pero se lo venden como si fuera un beneficio para el trabajador y no le explican todas las consecuencias que esto puede tener. Eso se llama elusión. Hay otros fraudes que cometen algunos empleadores, como la ley prevé que cuando una persona queda desempleada, para protegerlo sigue cubierto por un periodo antes de sacarlo. Si no cotiza, la ley lo protege por un periodo antes de sacarlo. No voy a decir cuánto para que los que no saben no aprovechen esa travesura. ¿Qué hacen? Agarran y emplean los trabajadores, etcétera, por 6 meses. A los 6 meses lo sacan. O 3 meses, o 4 meses, lo sacan, lo retiran. Lo dejan el tiempo que establece la ley a partir del cual perdería sus coberturas. Y un día antes o 2 días antes lo vuelven a inscribir. Lo vuelven a inscribir. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que está cotizando para el sistema menos de lo que debería cotizar. Está cotizando primero por un número menor real de trabajadores y en segundo lugar está dejando de cotizar ese tiempo
que le corresponde como derecho al trabajador. Consecuencias negativas para el trabajador. Bueno, las mismas que dije antes, porque él está cotizando por menos de lo que le correspondería, pero con un agravante. Si se equivoca en un día, queda sin servicio, queda sin cobertura. Claro, claro. Si se equivoca en un día o dos, o por alguna razón no puede registrarlo justo antes de que pierda su servicio, su cobertura, él se queda sin cobertura. Él y su familia se quedan sin cobertura de salud. Siempre nos gusta decirle a los trabajadores que nos escuchan y a sus familiares que no caigan en estas trampas, que no es verdad que cuando hacen ese tipo de manipulaciones eso beneficia al trabajador. Por el contrario, lo perjudica y mucho. Y ese es un derecho que el trabajador tiene, que su empleador lo registre en la seguridad social todo el tiempo que esté trabajando bajo su responsabilidad y por todo el salario que está, y que sepa que eso no solo lo beneficia a él, eso beneficia también a los que ganan menos que él. Porque el sistema nuestro, y eso es una cosa muy buena que tiene nuestro sistema, es que las prestaciones que recibe de salud no están en relación con el monto de lo que aporta. Son iguales para todos. Correcto. Así usted esté cotizando por 10,000 pesos o esté cotizando por 30,000 o 40,000 pesos. ¿Qué es lo que ocurre? El que cotiza por 10,000 muy probablemente está recibiendo más de lo que le está cotizando. Porque los más pobres generalmente tienen familias más numerosas, suelen tener problemas de salud más frecuentes que los que tienen. Que el que aporta más está subsidiando al que aporta más. Esa es la idea, hay un principio de solidaridad y es muy importante para que el sistema no naufrague. Doctor, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ahora en este último segmento vamos a tratar el tema del conflicto médico, si le parece. Está bien. Hacemos la pausa y regresamos. Bueno, seguimos conversando con el doctor Pedro Luis Castellano, que es el director general de la CISARIL. Mire, el tema este está interesante y es de tanto interés para la ciudadanía que vamos a dejarlo el tema, el espacio, el tiro rápido para dárselo al doctor Castellano. Doctor, hay un tema que no es directamente la seguridad social, pero lógicamente afecta en gran medida pues los servicios de prestación a los afiliados, a los usuarios. Y es el caso este del prolongado diálogo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano, que aparentemente leímos esta tarde que el Colegio Médico decidió prácticamente romperlo. Ya anunciaron un paro en la región sur y también una cadena, y van a realizar otra serie de actividades donde me imagino que el plato fuerte, por así decirlo, va a ser la suspensión de los servicios en los hospitales públicos, como ocurre tradicionalmente, ¿no? ¿Qué usted cree de esto? ¿Cómo usted cree que puede enfrentarse, solucionarse? ¿Cómo podemos hacer para que, porque en definitiva es la gente más necesitada de este país, la que tiene que ir a los hospitales públicos, la que no tiene recursos para pagar una consulta privada ni ir a una clínica privada? Sí, yo creo que es importante decir que el principal propósito de la representación gubernamental en este diálogo ha sido a crear condiciones favorables para que se desarrolle un sistema público de salud con calidad, con más cobertura, con un modelo de atención mejor, que más integral. Y para eso se ha entendido desde el principio, solo planteó la delegación gubernamental, que es necesario mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de la salud, porque es verdad, se acumuló en el tiempo históricamente, poniendo parchitos, se creó una especie de Frankenstein de lo que es la política salarial, digamos, del personal de salud. Realmente es totalmente deforme, con injusticias acumuladas. Una persona puede estar en un cargo con una determinada categoría de cargo y resulta que hay otra al lado con la misma categoría, pero tiene un salario totalmente diferente.
miles de enfermeras que en realidad están contratadas como conserje, cosas de ese tipo, que son además desigualdades tremendas. Entonces, el propósito principal ha sido crear condiciones para que el Servicio Nacional de Salud, el nuevo que se creó el año pasado y que debe integrar todos los servicios públicos, se desarrolle de manera adecuada para bienestar de la ciudadanía. Bueno, en ese es el contexto. Y yo quiero decir a la ciudadanía que no se alarme, que va a haber acuerdos. Va a haber acuerdos. Sí, los acuerdos a veces no son tan fáciles, claro, y a veces pues hay de pronto exabruptos, etc. Pero no nos vamos a dejar provocar. Nosotros vamos a seguir esforzándonos por el diálogo y por llegar a acuerdos. Debo decir que no es solo el Colegio Médico. O sea, están participando los psicólogos, enfermeras, claro, odontólogos, trabajadores administrativos, claro, en general todos los gremios que agrupan trabajadores y profesionales de la salud están participando. Y en realidad la dificultad mayor ha estado con un sector del gremio médico. Bueno, tendrá sus razones, ha sido más difícil de llegar a un entendimiento, a veces por detalles en los que uno siente que estamos de acuerdo, pero que por alguna razón la forma de decirlo, de plantearlo. Yo quiero decir que hoy, cuando se anuncia que posiblemente haya algunas acciones, medidas de conflicto, hoy justamente, justo antes de que se anunciara, y después de haber hecho durante la última semana todo un esfuerzo de consultas, nosotros recibimos una carta, debo decir, del Colegio Médico, donde hacían su propuesta de cómo manejar esta política salarial. Nosotros hicimos las investigaciones, nos comprometimos a hacer los estudios del caso para ver si era financieramente viable y legalmente viable, porque tiene que estar en el marco de la ley. Hoy entregamos a través de los mediadores las consultas que hemos hecho y las posibilidades que hay de acercarnos las posiciones, y presentamos 4 escenarios posibles, no excluyentes, o sea, de manera que un trabajador, no solo los médicos, un trabajador puede optar por alguno de esos 4 escenarios. Probablemente mañana se puedan, después que oficialmente la reciban todos los gremios, preferimos no divulgarla todavía, para que una vez la reciban, la puedan conocer, estudiar. Pero probablemente ya mañana o pasado se estará divulgando esta propuesta, de manera que no solo la opinión pública general, sino los propios trabajadores y profesionales vean cuáles son las opciones posibles en las cuales se puede llegar a un acuerdo. Déjame decirle que si no hay acuerdo con alguno de los gremios, nosotros estamos dispuestos a firmar con los que haya acuerdo. Claro. Y los que haya acuerdo pues comenzarán a beneficiarse de esto y seguiremos conversando con el resto. Obviamente, si firmamos con uno de los gremios, los otros que no firman pues seguirán conversando y no se le aplicará los beneficios que se acordaron con otros. Eso fue uno de los acuerdos al comenzar el diálogo. Si nos ponemos de acuerdo en todo, se aplica todo. Si no llegamos a acuerdo, bueno, seguimos conversando, pero no se aplica nada, porque es un paquete, claro, un paquete completo. Bueno, si hay acuerdo con algunos, firmaremos con ellos y seguiremos conversando. Nosotros realmente creemos que al final se va a imponer la sensatez, porque cuando los trabajadores y profesionales, ya lo hemos publicado, incluso el gobierno ha publicado todas las propuestas y acuerdos, preacuerdos a los que se ha llegado. A eso se agrega ahora 4 propuestas como base de la política salarial. Y nosotros estamos seguros de que va a llegarse a un acuerdo, a un entendimiento, y que va a primar, va a prevalecer la sensatez. O sea, cualquier conflicto que implique paralización de servicios, claro, en realidad a quien solo afecta, no afecta a los médicos porque tienen empleo, no afecta a las enfermeras, a quien afecta es a los pacientes.
y a los pacientes que más necesitan ese tipo de servicio. Bueno, me alegro pues que se nos agotó el tiempo, pero que podemos concluir entonces con esta nota esperanzadora, porque realmente cuando se habla ya de que van a paralizar los hospitales públicos, lógicamente la gente que necesita ir allí empieza a preocuparse con toda razón. Y los que no vamos allí, pero por solidaridad también nos preocupamos. Así que me alegro muchísimo que podamos entonces concluir la entrevista con usted con esta nota tan alentadora, ¿eh? Le agradecemos muchísimo que haya venido. Espero que esta es la primera vez, pero que no sea la única. No, cada vez que sea conveniente. Muchas gracias. A todos los amigos televidentes, bendiciones, que tengan un excelente resto de la noche. No se muevan de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal.